Gracias por estar viendo este video. En esta oportunidad vamos a presentar en el marco de la asignatura Planeación y Control el análisis de un caso de una empresa constructora. El objetivo es analizar el caso de Construx S.A.D.C.V., valorando la situación de la empresa, proponiendo acciones y decisiones que permitan la buena coordinación para el logro de una adecuada planificación estratégica. En cuanto a objetivos específicos, evaluar la situación actual de la empresa, identificando sus componentes tanto positivos como negativos, para corregir cada uno de ellos. Establecer soluciones específicas a ser empleadas en problemas reincidentes que puedan presentarse durante el desarrollo de proyectos futuros y determinar las conclusiones orientadas a los problemas encontrados en el caso y elaborar las recomendaciones como estrategia para cumplir con esos objetivos que la empresa se ha trazado. Poniendo en contexto, Construct S.A. es una empresa dedicada a la construcción de proyectos habitacionales, fundada en el año 2000, ¿verdad? Durante los últimos 7 años ha mostrado un desempeño de desarrollar 2 proyectos anuales, y para el semestre del año 2017, que es el espacio de tiempo del caso que estamos analizando, pues tiene previsto desarrollar 3 proyectos. Estamos en la primera fase del primer proyecto, y se han identificado algunas situaciones que requieren un análisis y el planteamiento de propuestas. Construx actualmente pues ya tiene una organización predefinida, son 17 departamentos, incluyendo las direcciones, ¿verdad? Y desde que fue fundada, pues a la fecha aún se mantiene. En pantalla tenemos en el diagrama de cómo se ha distribuido en el tiempo la propuesta para el desarrollo de los 3 proyectos. El primer proyecto es Los Ausoles, que inicia en junio y finaliza en agosto. El segundo proyecto inicia el mes siguiente, en septiembre, y finaliza en diciembre. Y el tercer proyecto pues inicia en el mismo mes de septiembre y se tiene previsto terminarse en enero del siguiente año, en el 2018. Bien, pero el que nos llama la atención y el que ha generado pues las situaciones que requieren análisis es el primer proyecto, que es el que inicia en junio y se tiene previsto terminarse en agosto. Este proyecto pues ha presentado algunas situaciones, como por ejemplo la adquisición anticipada del equipo y materiales que se van a utilizar. Ya se han mostrado algunos escenarios donde hay problemas para hacerle frente a los compromisos. No ha podido cancelar a proveedores, prestaciones laborales, incluso el mismo salario de los empleados, ¿verdad? Muy bien, para eso pues vamos a entrar en más detalles y voy a ceder la palabra a la ingeniero Marielo Hernández para que nos ilustre y nos mencione de qué se tratan los casos específicos que está viviendo Construct S.A. Buenos días. Muchas gracias por el detalle del caso, Adolfo. Posterior a analizar las condiciones actuales de la empresa Construx, queda en evidencia que el análisis se debe desarrollar en 2 vías, que están íntimamente relacionadas, como lo es la parte técnica administrativa y la parte financiera. Los análisis de los motivos por el cual la empresa se encuentra en la situación de problemas de pausa del proyecto, básicamente podrían decirse que no se consideraron los factores que intervienen en el pronóstico de ventas o, en el caso específico, el pronóstico y planificación del proyecto. Nos hacemos la gran pregunta: ¿qué llevó a Construx a experimentar los impases antes mencionados? ¿Se encuentra suficiente evidencia para suponer que no se realizó un análisis de capacidad instalada de la empresa?
al no considerar que se superaron las capacidades y planificaciones alternativas para no afectar el resto de los proyectos. También no se consideraron una alimentación adelantada, es decir, un plan operativo. Contar con una planificación tanto técnica como financiera para dar cumplimiento de las primeras, como el objeto de determinar las necesidades de la ruta crítica del proyecto para asumir oportunamente los gastos que son necesarios para que el avance se haga sin problemas y no detener la obra, y los atrasos que conllevan a una disposición de un recurso económico superior al establecido y ver disminuido en ellas las utilidades. No se menciona en el planteamiento si existen algunos controles para que permitan dar seguimiento de cumplimiento de las metas. En tal sentido, cumplir con el requisito de inicio y finalización de la obra se vuelve prescindible. Los controles permitirán prever y ajustar oportunamente en caso de unas desviaciones identificadas. También muestra un mal planteamiento de la inversión inicial, mal enfoque de la inversión, asumir la compra total de los terrenos pudo haber sido una mala estrategia, cuando con el pago de los proyectos pudo haberse pagado el financiamiento bancario por los terrenos y utilizar el recurso para fines directos a gastos de operación. No proveer financiamiento para asegurar las herramientas, materiales, eh, para cumplir con todo lo que requiere cada uno de los procesos. También dificultades financieras al no contar con el flujo de caja óptimo y necesario para solventar los compromisos económicos con las partes interesadas en el proyecto, recursos humanos, recursos económicos, técnicos necesarios según los requisitos de cada proyecto. No priorizar los compromisos en cuanto a los egresos, principalmente los de ley. No contar con una política adecuada de proveedores. En el caso, no se menciona la manera como percibir los ingresos. Sin embargo, un manejo adecuado y cumplimiento de entregas en avance de obras permitirían controlar con dichos ingresos. Las ventajas que hemos observado son las siguientes. La empresa cuenta con personal suficiente para poder brindar propuestas idóneas en el manejo de proyectos y las previsiones financieras. Se puede crear un grupo multidisciplinario desde la percepción del proyecto hasta la comunicación de las mismas. También que cuenta con una cantidad y capacidad económica la suficiente para poder desarrollar este o cualquier de los otros proyectos. Hasta acá yo he hecho el análisis. Le cedo la palabra a Adolfo. Muchas gracias, Marielos. Pensando en las acciones correctivas, licenciado Alan Padilla, ¿qué acciones podríamos hacer mención que se pueden tomar de inmediato? Sí, gracias, Adolfo. Bueno, como parte de las herramientas de planeación estratégica, se han encontrado 8 propuestas de acciones correctivas. Con esto se busca lograr mejorar la mejora continua dentro de Construx SADCB, lo que va a ayudar al desarrollo de la planificación dentro de la organización y mejorar la sinergia entre el área financiera, operativa y gerencial. Las acciones correctivas buscan eliminar precisamente las causas del problema. En este caso, como punto 1 y 2 tenemos las negociaciones. En primera parte con el proveedor de techos, Ferroalum SADCB, para poder solicitar una prórroga en el pago del crédito. Y lo que tiene que ver con el pago del seguro social, poder tramitar un plan de pago y así evitar sanciones o multas por delitos de apropiación o retención de cuotas laborales. Referente al punto 3, con el disponible de efectivo que se encuentra en los bancos, que son 50,000, poder pagar la planilla de los trabajadores. Luego los puntos 4 y 5, que tienen que ver con la manera de buscar financiamiento. Con el punto 4 se refiere a poder buscar una línea de crédito empresarial con una tasa de interés atractiva. Y lo otro se podría complementar con un financiamiento, pero esta vez hipotecario, por los terrenos de los Arcos y Los Sueños donde se van a llevar a cabo esos proyectos habitacionales. También se podría implementar una política de ahorro y austeridad para disminuir gastos innecesarios. Esto tiene que ver con el ahorro de papelería, bonos a empleados, prestaciones adicionales a las de la ley.
y a la disminución de algunos servicios básicos. También limitar el uso de vehículos y también implementar, es importante implementar eficiencias en los procesos operativos y administrativos que permitan el ahorro del tiempo y de los recursos. Muchas gracias, Alan. Pero esto sería en el proyecto que ya está en desarrollo, pero pensando en los otros proyectos que están por iniciarse, ¿qué acciones preventivas podríamos mencionar? Roseli, si nos comenta, por favor. Sí, muchas gracias, Adolfo. Consecuentemente a la propuesta de decisiones, tenemos las acciones preventivas. Como primer punto, primordial es realizar una adecuada evaluación de los proyectos y dar el seguimiento al cumplimiento del mismo mediante herramientas que faciliten la gestión del mismo. Además de esto, se analiza un plan de inversión, el cual define las prioridades y evalúa la TIR y el flujo de la caja, concluyendo la situación en la que se encuentra la empresa, la situación financiera y si ésta está en las condiciones de cumplir con las obligaciones en corto plazo. Además de esto, se identifican las etapas críticas de los proyectos, sin las cuales no se pueden cumplir las siguientes fases, y se asegura de contar con los recursos necesarios para lograr el término de estas. También se realizan proyectos de mejora continua para eficientizar los procesos de la empresa y para optimizar asimismo las actividades con los recursos que se poseen, con los recursos disponibles. Y luego de esto, realizar la fusión de algunas plazas que se encuentren de más o que se encuentren profusas en la organización. Además de esto, se crean políticas como pago a proveedores, desarrollo de proyectos y otros que se consideren de valor a la compañía como controles eficientes. Los controles eficientes son muy importantes a la hora de realizar todo esto. Además, se realizan el seguimiento de cerca, el cumplimiento de las obligaciones patronales y pagos en tiempo a los proveedores que expongan a la empresa en temas legales. Esto es para evitar cualquier problema legal que pueda verse involucrada la empresa. Además de todo esto anterior, se incrementa la cartera de proveedores de manera que en una contingencia existan otras opciones en el mercado y no se atrase el proyecto. Muchas gracias, Roseli. Para ir concluyendo, ¿qué podríamos mencionar a manera de conclusión? A ver, Cris. Gracias, Adolfo. Con gusto, efectivamente, ¿verdad? Luego de analizar el caso, como analistas, presentamos tres grandes conclusiones. Inicialmente, que es importante, como bien conocemos, implementar un adecuado proceso de planificación y control presupuestario, debido a que esto se vuelve indispensable como una herramienta en la medición del cumplimiento y de los objetivos organizacionales. También debemos fortalecer a la dirección y a la jefatura de planificación financiera de Construx, porque observamos que hay ausencia de controles y no hay un plan estratégico que nos permita el monitoreo de las metas o analizar el flujo de caja de la empresa. También importante que la base del éxito es la búsqueda de los objetivos. Esto inicia mediante la planificación y el diseño de los controles necesarios para que la organización en la dinámica diaria pueda ir realizando los ajustes necesarios ante las desviaciones que se puedan presentar y que puedan poner en riesgo el logro de los objetivos. Ahora bien, a manera de recomendación, podemos inmediatamente recomendar que de forma urgente la empresa debe cubrirse contra incumplimientos de ley, como el caso de las prestaciones sociales, y inmediatamente implementar indicadores de medición en los tiempos razonables de la ejecución de los proyectos. Esto basándonos en experiencia y, como bien hemos propuesto, en una mejora continua, ¿verdad? Esto podemos utilizar el diagrama de Gantt, métricas de cumplimiento u otras herramientas que nos permita tener estos indicadores de medición. También es importante que orientemos al personal de todas las áreas de la compañía para la elaboración del presupuesto maestro y que los recursos que nos brinden para la ejecución de los proyectos sean correctamente presupuestados y administrados. Como último punto, debemos prever las necesidades de financiamiento de cada proyecto
para evitar retrasos en las obras y debemos considerar, como hemos mencionado, la capacidad productiva. Gracias, Adolfo. Muchas gracias, Beatriz. Y así pues es como finalizamos el análisis a este caso de estudio.